¿Estás bien?, me preguntó el camarero mientras recogía los cristales del suelo. Señora, se ha cortado. No le respondí. Solo miraba el cubito de hielo derritiéndose entre los restos de vidrio y Coca-Cola. Mi marido, Marcos, estaba al otro lado del restaurante, en una mesa que no tenía nada que ver con la nuestra. Ni siquiera se había dado cuenta del ruido. Estaba demasiado ocupado inclinándose hacia una mujer que no era yo, riéndose de algo que ella dijo mientras le tocaba la muñeca. Algo tan simple. Tan casual. Tan íntimo. Ese momento fue como un fogonazo. El corte en mi dedo no dolía. Lo que dolía era otra cosa. Era esa certeza silenciosa, brutal, de que yo me había vuelto invisible. Que él ya no me miraba así desde hace años. Que si yo me levantara en medio de una cena para prender fuego al mantel, él probablemente ni se daría cuenta. Yo había organizado esa salida. Lo había llamado almuerzo de reconciliación. Después de semanas en las que no hablábamos de otra cosa que no fuera la hipoteca, el seguro del coche y si había o no papel higiénico, yo quería hacer algo diferente. Algo que nos recordara que aún éramos pareja. Que no todo era rutina y facturas. Que, joder, alguna vez fuimos divertidos, apasionados, incluso un poco locos. Elegí ese restaurante cerca del Retiro porque tenía historia para nosotros. Fue donde celebramos nuestro segundo aniversario. Donde me dijo que quería tener hijos conmigo, aunque nunca los tuvimos al final. Yo quería que ese lugar nos despertara algo. Pero lo único que despertó fue mi sospecha. Porque apenas llegamos, Marcos se excusó diciendo que tenía que hacer una llamada del trabajo. Tardó 15 minutos. Y volvió sonriendo de una manera que no era para mí. No hacía falta ser Sherlock Holmes. Cuando un hombre de casi 40 vuelve de una llamada de trabajo con esa expresión tonta, sabes que no estaba hablando de presupuestos ni de aires acondicionados. Así que ahí estaba yo, con el vaso roto en la mano, viendo cómo él se inclinaba sobre otra mujer. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. Cuando volvió a la mesa, fingí que todo estaba bien. Me puse una servilleta en el dedo, dije que había sido un accidente. Él ni preguntó qué me había pasado. Solo dijo, deberías tener más cuidado. Lo dijo como quien habla con una compañera de oficina. No como quien lleva más de una década compartiendo cama. Ese fue el inicio. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado sin saber nada, empecé a pensar en todo lo que había dejado pasar. Las veces que me callé. Que me convencí de que era normal sentirse sola. Que el amor maduro era tranquilidad. Que la pasión era solo para los veinteañeros. Mentira. Yo quería volver a sentir algo. No algo escandaloso ni ridículo. Solo, sentir. Mirar a alguien y saber que le gusto. Que espera un mensaje mío. Que me piensa cuando no estoy. Que desea que esté. Y no que simplemente asume que estaré ahí, como la cafetera o el router del Wi-Fi. 2 semanas después de esa escena en el restaurante, apareció Hugo. Fue un jueves por la tarde cuando todo explotó, aunque en realidad el hilo venía tensándose desde hacía tiempo. Esa semana, Marcos llegó a casa más temprano de lo normal. Lo noté apenas entró por la puerta, porque traía esa energía rara de quien no tiene una razón clara para estar molesto pero igual está buscando algo que lo justifique. Ni siquiera se quitó los zapatos antes de empezar a hacer preguntas sobre cosas pequeñas, como por qué había tanto desorden en la cocina o si había apagado el horno después del almuerzo. Yo sabía que no era por eso. Lo conozco demasiado. Cuando se pone así es porque hay algo más, algo que no sabe cómo decir o que no quiere admitir que le molesta, así que lo desplaza a otra parte, como si peleando por el lavavajillas pudiera evitar hablar de lo que realmente importa. Yo intenté mantenerme tranquila,
pero estaba nerviosa por algo completamente distinto. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, había recibido un mensaje de Hugo diciéndome que pasaría cerca del instituto por la tarde y que sí me apetecía vernos aunque fuera 10 minutos. Yo le dije que no, que mejor no, que no era buena idea, que la última vez ya había sido demasiado arriesgado. Pero después pasaron las horas y me quedé con esa sensación tonta de arrepentimiento, de haber dejado escapar un momento que podría haber sido mío. Así que cuando Marcos entró por la puerta con esa actitud extraña, yo ya venía arrastrando mi propio lío mental, mi culpa, mi tensión, y todo se mezcló. La verdadera bomba cayó durante la cena. Nada de escenas dramáticas, ni gritos, ni platos rotos. Fue peor. Fue frío. Metódico. Calculado. Estábamos sentados uno frente al otro, cada uno con su plato, y de repente dijo, sin mirarme siquiera: Hoy he pasado por la estación de metro de Guzmán el Bueno. Tenía una revisión técnica cerca. Yo no entendía que venía eso, así que solo dije: ¿Y? Y entonces me miró por fin, con los codos en la mesa y los dedos entrelazados como si estuviera a punto de negociar un contrato. ¿No me vas a decir nada? Lo miré confundida. No tenía ni idea de a qué se refería. Él esperó unos segundos. El silencio era tan espeso que me sentí idiota por no saber qué estaba pasando. Entonces se levantó sin decir nada, fue hasta la entrada, volvió con su chaqueta y sacó del bolsillo una hoja doblada. La puso sobre la mesa, justo al lado de mi vaso. Era una multa de tráfico. No una de coche, sino de moto. Una moto que no era nuestra. Registrada a nombre de Hugo L. Fernández. Y en la descripción, bien claro, mal estacionamiento en zona residencial. Calle Escosura, 17. Matrícula 4853 JPK. Fecha, martes 12. Hora, 18:46. Esa era mi calle. Esa era mi manzana. Esa era la hora exacta en que Hugo estuvo en mi casa mientras Marco supuestamente estaba trabajando a las afueras. Me quedé mirando la multa como si fuera una bomba sin explotar. No podía hablar. No sabía qué decir. No tenía nada preparado porque nunca, jamás, me imaginé que se enteraría así. Por una estúpida multa de aparcamiento. Ni siquiera sabía que Hugo tenía moto. Marcos no dijo nada más. Solo me miraba. No con rabia, ni con dolor. Con una mezcla de decepción y distancia que me partió en dos. Como si me estuviera viendo desde muy lejos. Como si ya no estuviera ahí, como si yo ya no formara parte de su realidad. Entonces hablé. Porque no podía no hacerlo. Porque el silencio me estaba ahogando. No pasó nada ese día. Vino a dejarme un libro. Ni siquiera entró. Solo fue un momento. Él se echó hacia atrás, cruzó los brazos y dijo algo que me dolió más que cualquier insulto. Ni siquiera tienes imaginación para mentirme. Intenté explicarme. Dije que no era un amante. Que no había pasado nada serio. Que estaba confundida. Que me sentía sola. Que necesitaba sentirme viva. Que había sido un error. Pero cuanto más hablaba, más evidente era que lo estaba empeorando. Porque nada de eso justificaba que alguien viniera a casa cuando él no estaba. Nada justificaba el secreto, la omisión, la mirada nerviosa, las excusas baratas. Todo lo que salía de mi boca sonaba vacío. Incluso a mí me costaba creerme. Entonces él se levantó. Agarró la chaqueta y las llaves. Y antes de irse, dijo algo que me dejó temblando. No me importa si te acostaste con él o no. Me importa que me hayas hecho sentir como un idiota. Y cerró la puerta. No supe a dónde fue.
No contestó mis llamadas. Apagué el móvil a las 2 de la mañana porque ya no tenía sentido seguir esperando. Esa noche dormí en el sofá. No podía entrar a la habitación. No podía con el silencio. No podía con la culpa. Al día siguiente, él no volvió. No llegó al desayuno. No vino a buscar ropa. No mandó mensajes. Fue como si se hubiera evaporado. Ni siquiera sabía si había ido a trabajar. Intenté escribirle un mensaje largo, explicando todo, desde el principio, desde el restaurante, desde aquel día con el vaso roto. Pero cuando terminé de escribirlo, lo borré. Porque sabía que no quería leerlo. Porque sabía que yo no sabría cómo seguir después de eso. Pasé ese viernes en una especie de niebla. Fui a dar clases como un autómata. Nadie notó nada. Nadie sospechó. Pero dentro de mí todo estaba ardiendo. No sabía si quería que volviera o que no lo hiciera. No sabía si quería arreglar las cosas o simplemente desaparecer. A las 8 de la noche, volvió. Entró sin decir nada. Fue al dormitorio. Sacó una maleta. Empezó a meter ropa sin mirar. Yo lo seguí, sin saber qué hacer, sin saber si hablar o callar. Al final dije: ¿te vas? Él asintió. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Vas a hablar conmigo o simplemente vas a hacer esto como si no fuera tu vida la que estás rompiendo? Me miró con los ojos vacíos. Y dijo algo que me dejó clavada al suelo. Yo no rompí nada. Y volvió a cerrar la puerta. Esta vez, sin titubear. Durante 4 días no supe nada de Marcos. No un mensaje, no una llamada, no una nota. El primer día pensé que era una forma de castigo. El segundo, que tal vez necesitaba espacio. El tercero empecé a sentir miedo, de ese que no se dice en voz alta porque te da vergüenza admitir que no controlas nada. Y el cuarto, cuando escuché el sonido del portón abrirse por la noche y vi sus luces desde la ventana del salón, el estómago se me cerró como si tuviera 13 años y me hubieran pillado copiando en un examen. No lo esperaba tan pronto, y al mismo tiempo llevaba horas deseando que volviera. No sabía si quería que llegara para arreglar las cosas o para que, por fin, me gritara lo que tenía que gritarme, me dijera que todo se había acabado, me arrojara en la cara el desprecio que merecía y así pudiera dejar de imaginar todas las versiones posibles de lo que él pensaba de mí. Entró sin mirar hacia el salón. Fue directo al dormitorio. Escuché la cremallera de la maleta y los cajones abrirse. No me moví. Esperé. 10 minutos después, salió con una bolsa en la mano, sin levantar la vista, sin decir una palabra. Y ahí no pude más. ¿Vas a seguir haciendo esto? ¿Entrar y salir como si fuéramos desconocidos? Se detuvo. No se giró. Solo dijo: no tengo nada que hablar contigo. Claro que sí, dije, levantándome. Tienes derecho a decir lo que piensas. A decirme lo que sientes. No puedes actuar como si esto fuera un trámite administrativo. Esto es nuestro matrimonio. Nuestra vida. Se giró entonces, despacio, y me miró de una manera que no supe descifrar del todo. No había rabia, ni tristeza. Era algo más seco. Como cuando uno mira una pared vacía. ¿Nuestra vida? Tú decidiste que ya no era nuestra. No quieras hacerme parte ahora que ya lo rompiste. No fue tan simple, le respondí, bajando la voz. Tú también lo dejaste caer. Te alejaste hace años. No me mirabas. No me tocabas. Vivíamos como 2 personas que compartían alquiler, nada más. Yo estaba sola. ¿Y por eso te acostaste con otro? No me acosté con él. No me importa si lo hiciste o no.
me da igual. El hecho de que te sentaras con él en el salón donde vemos películas, en el mismo sitio donde celebramos nuestros aniversarios, ya es suficiente. El hecho de que tuviste que ocultármelo ya dice todo lo que necesito saber. ¿Y tú qué esperabas que hiciera? ¿Que me quedara esperando a que un día te dieras cuenta de que existo? Sí, esperaba que hablaras. Esperaba que tuvieras los ovarios de decirme que estabas mal. Que me pidieras ayuda, que me dijeras que algo estaba roto. No que lo resolvieras como una adolescente buscando atención. Ese comentario me atravesó. No por el tono, sino por la verdad que traía detrás. Me había comportado como alguien que no sabe cómo pedir lo que necesita y busca otra vía para conseguirlo. Una cobarde. Lo supe en ese momento. Pero también supe que él no estaba del todo limpio en esto. ¿Y tú? ¿Tú cuándo pensabas decirme que ya no sentías nada? ¿Cuándo ibas a tener tú los cojones de decir que te daba igual si yo estaba o no? Nunca lo sentí así, dijo sin levantar la voz. Me acostumbré. Creí que estábamos bien. Que así era la vida. Que lo nuestro era estabilidad, no indiferencia. Pero tú me cambiaste por una emoción de mierda, por un juego barato con alguien que probablemente ni siquiera te conocía. No fue un juego. No fue sexo. Ni siquiera fue pasión. Fue atención. Fue mirar a alguien y ver que se le iluminaban los ojos al verme entrar. Fue sentir que aún era una mujer. ¿Y eso no podías decirlo? Sí. Pero cuando lo intenté, te burlaste. Dijiste que eran mis hormonas. Que exageraba. Que siempre buscaba dramas. Guardó silencio unos segundos. Se sentó en una de las sillas de la cocina. Yo me quedé de pie. Él dejó la bolsa en el suelo. Se quedó con las manos en la frente, sin mirarme. No me sorprende que pasara. Lo que me duele es que no me di cuenta. Que fui tan idiota de no verlo venir. Yo tampoco me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ya era tarde. ¿Sigues viéndolo? Negué con la cabeza. No. Terminó antes de empezar. Solo pasó un par de veces. No hubo más. ¿Y si yo no encontraba esa multa? ¿Habrías dicho algo? Me quedé en silencio. La verdad era que no. Que seguramente habría dejado que todo se diluyera en el tiempo, que habría fingido que nada pasó. Eso me dio aún más asco de mí misma. Probablemente no, dije. Y lo siento. Sé que no sirve de nada, pero lo siento de verdad. No me pidas que te perdone ahora. Ni que te entienda. No estoy ahí. Solo vine por más ropa. Me voy unos días a casa de mi hermana. ¿Y después? No sé. Supongo que hablaremos. Que pensaremos. Que veremos si esto tiene algún sentido o si solo estamos estirando algo que murió sin que nadie lo dijera en voz alta. Se levantó. Cogió la bolsa. Me pasó por el lado sin tocarme. Yo no lo detuve. No había nada que pudiera hacer. Nada que pudiera decir para arreglarlo. Solo lo vi salir. Otra vez. Y esta vez, no lloré. Porque el llanto ya no servía de nada. La venganza de Marcos no fue escandalosa ni impulsiva. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, ni amenazas lanzadas desde la puerta. Fue organizada, discreta y certera. Y por eso dolió más. Porque no vino de un arrebato emocional, sino de una decisión tomada con calma, con frialdad, como si yo ya no fuera una persona para él, sino una variable que había que resolver. Todo empezó a los 5 días de nuestra última conversación. Yo seguía en casa, con una rutina que se había vuelto hueca: levantarme, ducharme, desayunar sola, ir al instituto, fingir normalidad frente a los alumnos,
regresar, preparar algo de cena por costumbre aunque ya no tuviera apetito, sentarme en el sofá a mirar la televisión sin realmente mirar nada. No había vuelto a saber de él. No había mensajes, ni llamadas, ni señales. Yo intentaba no buscarlo en redes sociales, pero era inevitable. Cada noche, justo antes de dormir, entraba en su perfil como quien se asoma a una casa desde la calle, esperando ver una luz encendida que indicara que dentro aún hay alguien. Nada había cambiado allí. Su foto era la misma, sus publicaciones también. Inmóvil, como si él estuviera congelado en el tiempo mientras yo me consumía esperando algo, cualquier cosa, incluso una discusión. El sexto día, al volver del trabajo, encontré un sobre en la mesa del comedor. No estaba cerrado, solo doblado. No tenía remitente, ni ninguna nota. Lo abrí sin pensar mucho. Era una carta del banco. Al principio no entendí nada, pero cuando llegué al tercer párrafo, sentí como me empezaban a temblar las manos. Marcos había iniciado el proceso para dividir las cuentas conjuntas. Había retirado el 50% del dinero y lo había transferido a una cuenta a su nombre. La carta era solo una notificación formal para informarme del cambio. No decía mucho más. Solo eso. Y una fecha, 2 días antes. Es decir, ya lo había hecho sin consultarme, sin avisar, sin darme la oportunidad de hablarlo. Corrí al ordenador, entré en la plataforma online del banco. Efectivamente, la cuenta donde ambos teníamos el sueldo y los ahorros estaba casi vacía. Él había dejado lo mínimo para que no saltaran alertas automáticas. Ni siquiera había un comentario, una descripción del movimiento. Fue como un puñetazo invisible. No por el dinero, porque no soy una inútil y siempre he sido económicamente independiente, sino por el mensaje que eso representaba: ya no compartimos nada. Ni siquiera la cuenta donde caían nuestros sueldos desde hace más de 10 años. Sentí que me arrancaban algo que ni siquiera sabía que me importaba tanto. No sabía qué hacer. Me quedé sentada frente al ordenador, con el correo abierto, sin moverme. Me sentí idiota por no haberlo anticipado. Por haber creído que aún quedaba espacio para hablar, para negociar. Me levanté, fui hasta el armario donde guardamos papeles importantes, y empecé a revisar todo: hipoteca, seguros, coche, préstamos. Todo estaba aún a nombre de los dos. Excepto el coche. Ese maldito coche que usamos más él que yo y que él había comprado hace 3 años. Descubrí que lo había cambiado de nombre el mes anterior. Lo había transferido a nombre de su hermana. Todo legal, todo limpio. Solo quedaba la casa. Y el contrato de alquiler del trastero. Esa misma noche lo llamé. No me atendió. Le escribí. Solo dije: necesito hablar contigo. Es urgente. Respondió 3 horas después, con una sola frase: te llamo mañana. No dormí. Esperé hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Entonces sonó el móvil. Lo atendí antes del segundo timbre. ¿Qué quieres?, dijo, sin rodeos. ¿Por qué hiciste eso? ¿A qué te refieres? A lo del banco. Al coche. A todo. Estoy ordenando las cosas. Es lo lógico. Ya no somos pareja. No tiene sentido seguir compartiendo cuentas. Podrías haberlo hablado conmigo. ¿Tú hablaste algo conmigo antes de dejar que ese tipo viniera a casa? No supe qué responder. Se hizo un silencio breve, incómodo. Luego él habló de nuevo. No me interesa discutir. Solo te aviso que pedí una cita con un abogado. Me dijeron que lo más sensato es vender la casa. Cada uno se lleva su parte y listo. ¿Y si no quiero vender?
Entonces tendrás que comprar mi parte. O buscar cómo asumir el préstamo tú sola. Estás siendo cruel. No. Estoy siendo práctico. ¿Y todo esto es venganza? No. Esto es reorganizar mi vida para no volver a verte. Para no tener que recordarte cada vez que revise mi cuenta o entre a la casa. No quiero rastros. No quiero señales. Quiero que dejes de estar en mi día a día. Eso es todo. ¿Y ya está? ¿Así de simple? Para mí sí. Para ti no sé. Pero imagino que con él estarás bien. No estoy con nadie. Terminé todo. Tarde. Marcos. No me llames más. Todo lo que necesites, háblalo con mi abogado. Y colgó. Me quedé mirando el móvil como si pudiera devolver la llamada con la mente. El corazón me latía en el cuello. Tuve que sentarme. Nunca había sentido esa mezcla de rabia, vergüenza y derrota. No solo me había dejado, no solo me había retirado su afecto. Me estaba borrando. Y lo estaba haciendo con una precisión quirúrgica. 3 días después llegó la citación del abogado. Marcos había solicitado una separación formal de bienes y el inicio del proceso de disolución de la sociedad conyugal. Me dieron un plazo para responder, y una invitación a una mediación. Todo legal, todo en orden. Sin gritos, sin escándalos, sin insultos. Solo una firma tras otra. Fue entonces cuando entendí lo que significaba perder de verdad. Porque una cosa es una discusión, una infidelidad, un error, una traición. Otra muy distinta es que alguien decida desactivarte de su vida como quien desinstala una aplicación del teléfono. Sin odio, sin drama, sin emoción. Solo fuera. La última conversación no se dio en un café ni en la oficina del abogado ni en medio de una pelea. Ocurrió en el salón de casa, una semana después de que firmáramos los primeros papeles. Él me escribió esa mañana diciendo que tenía que pasar a buscar unos documentos y que sería mejor si yo estaba presente, para aclarar un par de cosas. No había tono emocional en el mensaje, ni rencor, ni afecto. Era la notificación de un trámite. Aún así, me pasé todo el día con la cabeza dando vueltas, pensando en qué decir, si debía disculparme otra vez, si debía pedirle que reconsiderara las cosas. Si simplemente debía fingir que yo también estaba bien con todo y hablar solo de facturas y escrituras. Llegó puntual, como siempre. Llevaba una carpeta en la mano y una bolsa de papel con lo que parecían ser unas camisetas dobladas. No hizo el gesto de saludar con un beso ni de entrar con confianza. Se quedó de pie, junto a la puerta, como si no recordara dónde estaba cada cosa. Pasa, le dije. Está todo en la mesa. Asintió y se sentó. Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles sin decir una palabra. Yo lo observaba. No sabía por qué, pero se me hizo extraño verlo ahí, con esa seriedad, como si fuera otra persona. Quizás ya lo era. Faltaba firmar esto, dijo sin levantar la vista. El seguro del coche aún aparecía con ambos nombres. Ya lo cambié, pero tienen que tener una constancia. Vale, dije, sin mirar el documento. Lo firmo luego. Mejor ahora, así ya queda hecho. Fui por un bolígrafo. Firmé donde me indicó. Lo miré esperando que dijera algo más, pero se quedó en silencio. ¿Y tú estás bien? Pregunté por fin. Estoy. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. No sé si debería decir esto, pero me está costando mucho, dije. No dormir contigo, no saber si vas a volver, no saber en qué momento se rompió todo. Me levanto cada día y siento que tengo una vida a medias. Lo sé. Yo también lo siento. ¿También te está costando? No como a ti.
¿Por qué? Porque yo ya estaba fuera desde antes de todo esto. Solo que no lo había entendido. El día que te descubrí no fue un golpe. Fue la confirmación de que lo que ya sospechaba era cierto. Que tú también habías dejado de luchar. Que estábamos los dos en automático. La diferencia es que tú encontraste otra vía para escapar, y yo me quedé esperando algo que no llegó. No fue una vía de escape. No fue algo planeado. Pero ocurrió. Sí. Entonces no me expliques lo que fue o no fue. Lo único que importa es que ocurrió. Se hizo un silencio largo. Los dos sabíamos que ese era el momento. El último posible. No habría otro. ¿Qué quieres hacer con la casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Venderla. Dividir. Terminar. ¿Y no crees que haya algo que podamos salvar? ¿Tú quieres salvarlo? No lo sé. Hay días en que sí. Otros en que me doy cuenta de que ya no tiene sentido. Entonces no lo fuerces. No hagas eso de intentar volver solo para evitar estar sola. No se trata de eso. ¿Entonces de qué? De todo lo que fuimos. De lo que construimos. De que, a pesar de todo, aún me importas. Y tú a mí. Pero eso no es suficiente. ¿Hay otra persona? No. ¿Lo hubo? No. ¿Y si yo no hubiera hecho lo que hice? Probablemente seguiríamos juntos. Pero no felices. No te creo. Es la verdad. Habríamos seguido en piloto automático, convenciéndonos de que la rutina es lo normal, que la pasión es solo para los jóvenes, que con el tiempo el amor se transforma en convivencia. Habríamos fingido estabilidad mientras por dentro todo se caía. Entonces tú también tienes responsabilidad. Claro que sí. Nunca dije que no. Pero yo no rompí los límites. No fui el que metió a un tercero en nuestra historia. Lo sé. Y eso hace una diferencia. No lo niego. Marco se levantó y fue hacia la estantería. Cogió una caja pequeña. La reconocí. Era donde guardábamos fotos antiguas, entradas de cine, postales de viajes. Objetos sin valor pero que antes significaban algo. Volvió con la caja en la mano. Esto no me lo voy a llevar. No quiero tirarlo, pero tampoco quiero verlo. ¿Y qué se supone que haga con eso? Lo que quieras. Guardarlo, quemarlo, olvidarlo. Ya no me pertenece. Lo dejó sobre la mesa. Yo me quedé mirando la tapa cerrada, sintiendo que ahí dentro estaba todo lo que habíamos sido, empaquetado como si fuera basura. ¿Y qué pasa si te digo que aún te quiero? No lo digas. ¿Por qué no? Porque ya no cambia nada. ¿Y si te dijera que me equivoqué? Ya lo dijiste. Muchas veces. ¿Y tú? ¿Nunca piensas que te equivocaste también? Sí. Pero mi error fue quedarme demasiado tiempo esperando que algo cambiara. No haber hablado antes. No haber escuchado mejor. No haber estado más presente. Pero mis errores no borran los tuyos. ¿Y eso es todo? Sí. ¿Y si me arrepiento? Te arrepientes de las consecuencias, no de los actos. Eso no es verdad. Ojalá no lo fuera. Se puso de pie. Cogió la carpeta, la bolsa de papel y se acercó a la puerta. Antes de abrirla, se detuvo. No te odio, dijo sin mirarme. Pero tampoco te perdono. Al menos no ahora. Quizás algún día. ¿Y si ese día llega, qué pasará? Nada. Porque cuando llegue, ya no estaremos en este punto. ¿Y tú crees que me voy a recuperar? Sí.
Eres fuerte. Siempre lo fuiste. No me siento fuerte. Lo serás. Abrió la puerta. Salió. No se despidió. Y ahí supe que era de verdad el final. Han pasado 4 meses desde aquella última conversación y todavía me sorprende lo rápido que cambia la vida cuando alguien decide dejarte fuera de su mundo. Durante las primeras semanas, seguía revisando el teléfono cada hora, como si en algún momento fuera a llegar un mensaje de Marcos diciendo que había cambiado de idea, que había pensado mejor las cosas, que quizás podíamos hablar una vez más. Nunca llegó. También me encontraba imaginando escenas en las que él me perdonaba, escenas que inventaba justo antes de dormir y que me servían para aguantar otro día más sin llorar por las mañanas. Pero eso también se fue apagando. A medida que la rutina me absorbía y la vida seguía avanzando, empecé a entender que no era solo él quien se había ido, sino toda una parte de mi vida que ya no podía volver. La separación fue sencilla porque él se encargó de todo. Yo solo tuve que firmar. Recibí mi parte de la venta de la casa, cerramos las cuentas, repartimos los muebles sin discutir. Él se llevó lo justo. No peleó por objetos, ni por recuerdos, ni por detalles. Solo pidió no volver a hablar salvo que fuera estrictamente necesario. Cumplí con eso. Lo respeté, no porque lo mereciera, sino porque ya no tenía fuerza para discutir con nadie. Conseguí un pequeño piso en Vallecas. No es la mejor zona, pero está bien conectada con el instituto y con el mercado. Es suficiente. Tiene una habitación, una cocina mínima, un salón pequeño y una terraza desde donde se ven las azoteas de otros edificios igual de viejos. No hay nada especial, pero tiene algo que hacía tiempo no sentía: silencio. Al principio, ese silencio me ahogaba. Me sentaba en el sofá y me costaba respirar porque todo estaba demasiado quieto. Sin Marcos, sin discusiones, sin televisión encendida de fondo, sin platos en el fregadero ni ropa por doblar, me sentía como si estuviera viviendo dentro de una sala de espera que no llevaba a ningún lado. Pero con el tiempo, ese mismo silencio se volvió útil. Me obligó a escucharme, a preguntarme cosas que había estado evitando durante años. ¿Por qué llegué a ser infiel? ¿Por qué no fui capaz de hablar antes? ¿Por qué me perdí dentro de un matrimonio que funcionaba solo en apariencia? Las respuestas no llegaron de golpe. No hubo una iluminación mágica. Solo empecé a aceptar que la culpa, aunque la tenía, no era el único elemento en juego. Durante años, viví convencida de que la estabilidad era lo correcto. Que tener una pareja era más importante que tener un vínculo real. Que el desgaste era normal, que dejar de hablar era parte de la rutina, que la distancia se asumía con paciencia. Me engañé creyendo que si no discutíamos, entonces todo estaba bien. Que si comíamos juntos los domingos, eso significaba algo. Nunca imaginé que un día me convertiría en la persona que traiciona. Siempre pensé que yo era la que estaba comprometida, la que luchaba, la que cuidaba. Pero la verdad es que me fui apagando, y cuando apareció alguien que me devolvió una mínima atención, no supe cómo manejarlo. No estoy orgullosa de lo que hice, pero tampoco voy a justificarlo. Fue un error. Fue una cobardía. Y me costó todo. No volví a saber de Hugo. Él intentó escribirme 2 veces. No respondí. No porque estuviera molesta con él, sino porque entendí que lo que tuvimos no era más que un reflejo distorsionado de lo que me faltaba en casa. No era real. Era una distracción. Una ilusión cómoda que solo sirvió para romper lo poco que quedaba entero. Si algo saqué en claro de todo esto, es que no se puede llenar un vacío emocional con otra persona. Solo se traslada el problema. Y si no lo resuelves, te persigue. A veces me preguntan en el trabajo cómo estoy, y siempre digo lo mismo: estoy bien. No es verdad del todo, pero tampoco es mentira. Estoy en proceso.
Voy al trabajo, doy mis clases, corrijo exámenes, hablo con mis compañeras en la sala de profesores, vuelvo a casa, hago la compra, cocino, leo algo, veo una serie, me ducho y me acuesto. No hay grandes emociones, ni grandes tragedias. Hay una especie de neutralidad que se ha vuelto mi nueva normalidad. Algunos días son peores que otros, pero ya no me derrumbo. Ya no tengo ataques de ansiedad ni me despierto llorando a mitad de la noche. Supongo que eso ya es un avance. No tengo planes de volver a tener pareja. No por ahora. No porque odie el amor o porque haya perdido la fe en los hombres, sino porque siento que todavía no me entiendo del todo. Sería injusto para cualquiera. No quiero repetir la historia. No quiero volver a estar con alguien solo por miedo a estar sola. Quiero estar bien sola. Quiero saber cuidarme, perdonarme, respetarme. Y después, si llega alguien, que llegue. Pero no estoy buscándolo. La última vez que vi a Marcos fue hace 2 semanas. Fue una casualidad. Yo salía del metro, él iba entrando. Nos cruzamos en las escaleras. Nos vimos. No nos saludamos, pero él bajó la mirada y yo seguí caminando. No hubo contacto físico, ni palabras, ni gestos. Solo un reconocimiento rápido, silencioso. Supongo que los dos entendimos que ya no había nada más que decir. Fue triste. Pero también fue justo. No se puede volver atrás. No se puede arreglar lo que ya no existe. Hoy me desperté temprano, salí a caminar por el parque, tomé un café en una terraza cualquiera y me senté a escribir esto. No porque quiera convencer a nadie de nada, ni porque necesite comprensión. Lo hago para cerrar. Para entender lo que pasó. Para dejarlo todo en su sitio. Me equivoqué. Lo dañé. Lo perdí. Pero también aprendí. Aprendí que el amor no sobrevive solo con recuerdos. Que el silencio mata más que las peleas. Que el deseo de ser vista no es un capricho, es una necesidad humana. Y que si no lo pides, si no lo hablas, si no lo enfrentas, acabas buscando atención donde no corresponde, y terminas destruyendo todo. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como confié en Marcos. No sé si él podrá volver a confiar en alguien como lo hizo conmigo. Lo único que sé es que cada uno siguió su camino. Y eso está bien. No todo tiene que terminar con reconciliación o con odio. A veces, simplemente termina. Y uno aprende a vivir con eso. Esta es mi historia. No es bonita, ni heroica, ni tiene moraleja. Es solo lo que fue. Y ahora, por fin, puedo seguir adelante.